Si mi pueblo se volviese y me buscase. Maravilloso es el Señor. Número 7. Un altar donde se aprende que las victorias las da Dios. Aleluya. Vamos al libro de Éxodo. Maravilloso es el Señor, capítulo 17, versículo 15. Dice la palabra de Dios. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Maravilloso nuestro Dios. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, que significa Jehová es mi estandarte. Resulta que había una guerra ¿contra quién? Contra Amalek. Y el pueblo estaba ahí, gloria al Señor. Josué estaba liderando, gloria al Señor, esta batalla. Pero el pueblo estaba cansado. Y Moisés estaba intercediendo, glorioso es el Señor. Usted conoce la historia. Y dice la palabra que cuando él tenía sus manos levantadas, el pueblo iba en victoria, amén. Cuando él se sintió cansado, dos de sus ayudantes, gloria al Señor, le levantaron las manos, gloria al Señor. Y dice la palabra que tuvieron victoria grande. Pero cuando él vio esa victoria, cuando vio que ya habían vencido, que habían derrotado, gloria al Señor, Jehová le dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro y di a Josué que raeré de todo la memoria de Amalek debajo del cielo. Entonces Dios al decirle esta palabra, no le queda más lugar a Moisés sino de reconocer que las victorias son de Dios, que Él es el Dios de los ejércitos, que Él es el que nos da la victoria, hermanos. En el altar podemos entender que hay victorias, porque a veces nosotros peleamos por nuestras propias fuerzas y no funciona. Buscamos ayuda en otro y no funciona. Buscamos refuerzos allá afuera y no funciona. Déjeme decirle, venga al altar. Su victoria se la da Dios. Su victoria se la da el Señor. Y Moisés lo entendió y llamó ese altar, le puso su nombre: Jehová es mi estandarte. En las Escrituras, estandartes nos habla de una bandera, una insignia o señal en la cual se juntaban todos los pueblos. Amén. Ejemplo, había una guerra, entonces se levantaba bandera. Ahí estaba reunido ¿quiénes? Ese ejército. Porque es que con ese símbolo habla de unión. Habla de fuerza, habla que hay un mismo objetivo, que hay que mantener el compromiso por cierta causa. Y él lo vio así, hermanos. Esta palabra encierra muchas cosas. Él dice: Jehová es mi estandarte, Él es mi bandera, Él es mi ayuda, Él es mi apoyo. No necesito más organización militar de hombre. Necesito la sabiduría de Dios para ganar la batalla, para tener victorias. Si Él es la bandera, si Él es mi insignia para esta batalla, es porque voy a ganar, es porque voy seguro. Y dejó señal en ese altar: Jehová es mi estandarte. ¿Usted cree que eso no impactó a esa generación? A Josué, que era un servidor suyo, que se estaba levantando viendo a Moisés, pues sí, Josué lo entendió. Y no fue ni a una sola batalla donde no entendiera que Jehová era su estandarte. Por eso este altar, por el Señor, nos habla de victorias, que esas victorias las da Dios. Número 8. Un altar donde
encontramos descanso y paz. Libro de Jueces, capítulo 6, versículo 24. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová, y lo llamó Jehová Salom, que significa Jehová es mi paz. El altar del Señor nos habla de paz, porque en él encontramos, hermanos, reposo. En ese altar sí tenemos victorias, sí se llora y se recibe la ayuda de Dios, pero también en el altar encontramos paz. Y paz me proporciona tranquilidad, me proporciona serenidad, confianza, descanso maravilloso en nuestro Dios. Y sí que era un momento difícil, donde Gedeón, su familia y el resto del pueblo de Israel estaban en cavernas, escondidos, en un momento difícil donde tal vez humanamente se sentían acorralados. Pero Dios levanta a Gedeón, lo usa como un instrumento grande. Gloria al Señor, lo lleva a pelear esta batalla. Y él también levanta un altar y lo llama Jehová es mi paz, porque él trajo paz a la tierra, porque él sí le supo dar descanso, porque él sí pudo ver qué era la paz, hermanos. Nosotros también, si levantamos, hermanos, ese altar en nuestra vida, gloria al Señor, también, hermanos, entendemos qué es sentir paz en su presencia. Filipenses 4, 6, 7 dice que por nada estemos afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa, que hermanos, todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Sí ve, hermano, lo que dice la palabra? Que por nada estemos afanosos. Y es algo que el ser humano tenemos, amén. Que nos afanamos. Bendito es el Señor. Muchos dicen nos estresamos. Las cosas no están saliendo como pensaba. Se me está cumpliendo el arriendo. Bendito es el Señor y no tengo el dinero. Se me acabó la remesa y ahora ¿qué hago? Llegó el tiempo de escolaridad y no tengo para los útiles. Y estamos afanosos en esta carrera. Algunos se quedan sin empleo y dicen, no me quedé sin empleo. Pero hermanos, vengamos al altar. En el altar encontramos paz. Y dice el Señor que sean conocidas tus oraciones y tus ruegos. Que el Dios de paz, que el Dios que todo lo conoce, te va a proporcionar esa paz. Y te va a ayudar. Y te va a dar paz al corazón y a los pensamientos. Te va a dar una idea nueva. Te va a dar la sabiduría. Bendito sea el Señor. Número 9. Un altar que me habla de renovación. Segunda de Samuel, capítulo 24, versículo 25. Y edificó allí David un altar a Jehová, y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. Y Jehová oyó, ¿qué? Gloria al Señor, las súplicas de la tierra, y cesó la plaga en Israel. Este altar me habla de renovación. Renovación es un cambio. Renovación es volver a algo nuevo. También me habla, hermanos, de volverme al Señor, porque David había mandado a censar el pueblo. Había pecado él y había hecho pecar el pueblo.
y se hizo notoria la mano de Dios, que no le gustó, que no le agradó que hiciera tal cosa. Entonces dice la palabra que vino una gran mortandad por una plaga, a lo que este hombre David dijo: no, yo no me puedo quejar con las manos cruzadas, yo soy culpable. Y fue y buscó un lugar, y aquel hombre le dijo: no, tranquilo, no me dé el precio, yo se lo doy, usted es el rey, yo se lo doy. No, yo no le voy a dar a Dios nada que no me cueste, yo se lo voy a pagar bien pagado. Bendito sea el Señor. Y dice la palabra que allí David edifica un altar y ofrece sacrificios y ofrendas de paz, porque sabía que tenía que reconciliarse con Dios, reconciliar el pueblo. Y dice la palabra que el Señor aceptó, y dice que sanó, que cesó la plaga. Un altar de renovación, porque muchas veces, hermanos, hay cosas en nuestra vida que no están bien. ¿Cuántos tienen su vida arruinada en pecado? Han defraudado, han hecho lo malo, y el Señor hoy nos dice: renueva, cambia, transfórmate. No lo puedes hacer tú sino en mi altar. En mi altar hay renovación, en mi altar yo produzco el cambio, dice el Señor. Gloria al Señor, aleluya. David levantó un altar para buscar esa reconciliación, esa renovación espiritual para él y para su pueblo. Número 10, un altar que me habla de consagración. Esdras capítulo 3, versículo 2. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadat, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus 2 hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. ¿Quién se levantó aquí? Dice la palabra que Jesúa, hijo de Josadat, sus hermanos que también eran sacerdotes, Zorobabel, hijo de Salatiel, y también sus hermanos, que habían entendido que es que el altar tenía que renovarse. Bendito sea el Señor. Y que, gloria al Señor, el pueblo está en una condición espiritual terrible. Pero es allí en el altar donde encontramos consagración, donde nos consagramos, donde, hermanos, todas aquellas cosas que hemos visto que nos proporciona, gloria al Señor, o que encontramos en el altar, que simbolizan el altar en nuestra vida, también hacen, gloria al Señor, que yo como ser humano me consagre. Bendito sea el Señor. Porque si en el altar hemos tenido comunión, si en el altar hemos encontrado paz, si en el altar nos hemos renovado, si en el altar hemos dado agradecimiento al Señor, hemos tenido un encuentro con Él, bendito sea el Señor, nos hemos rendido, hemos invocado el nombre del Señor, hemos recibido conocimiento, revelación, ¿cómo no consagrarnos? Es en el altar donde también encontramos esa limpieza, esa consagración en nuestra vida. Maravilloso es el Señor. Isaías capítulo 6, versículo 6 habla que en el altar de Dios hay brasas encendidas. ¿Qué hay en el altar del Señor? Brasas encendidas, hay fuego, hay presencia de Dios, ahí nada está apagado, ahí arde el poder, la gloria de Dios. Y nosotros, hermanos, debemos volvernos al altar de Dios con el
vivo, con el fin de tener comunión con Él, de recibir de su presencia, de recibir de su poder. Aleluya. Lo entendió Samuel. Samuel, que desde temprana edad Dios lo llamó, que sirvió en la casa de Dios, cerca al altar, bendito sea el Señor. Cuando ya en su edad adulta, que le servía al Señor como sacerdote, dice la palabra de Dios que él iba por todas las ciudades, por todos los pueblos, y estaba juzgando, estaba ahí laborando, cumpliendo con su oficio sacerdotal. Pero dice la palabra en primera de Samuel 7 del 15 al 17 que cuando él terminaba su jornada y debía volver a Rama, donde él vivía, dice la palabra que él tenía ahí un altar ya construido. Él lo construyó, pero después de construirlo ya sabía que cuando volvía a su casa, él tenía su altar. Él tenía el lugar de encuentro con Dios. Usted y yo tenemos un altar también en casa. Usted y yo tenemos también un lugar de encuentro. Maravilloso es el Señor. Él lo tenía. Él entendía que aunque hacía, trabajaba, se movía, también necesitaba llenarse, también necesitaba buscar personalmente la presencia de Dios. El creyente en este tiempo sí estamos ocupados, vamos, venimos, evangelizamos, culto allí, culto allá, pero en nuestra casa o en la casa de Dios, ¿cómo está el altar? En el tiempo de Elías, él no se quedó quieto, viendo cómo el altar estaba arruinado. Dice la palabra del Señor que él observó el altar que estaba ¿qué? Arruinado. Porque la mayoría del pueblo, el corazón del pueblo se había ido tras Baal, tras otras cosas. Así está la tierra, así está el mundo entero. Su corazón está tras Baal. Su corazón está tras el demonio. No está buscando a Dios. Pero Elías, dice la palabra, que él no se quedó quieto, que él miró esa condición y él dijo: lo restauro, voy a restaurar ese altar. Cuando lo miró, lo restauró. Él preparó la leña, él cortó el buey, él oró a Dios y el fuego de Dios descendió. Bendito es nuestro Rey. Nosotros en este tiempo, así como Elías, si vemos que en nuestra vida o que en la vida del pueblo está el altar arruinado, nosotros también no nos podemos quedar quietos. Nosotros tenemos también que mostrar que en el altar del Señor también hay fuego, hay presencia de Dios, porque cuando el fuego de Dios se manifiesta, gloria al Señor, las demás personas lo verán, lo percibirán. Aquellos hombres se tasajeaban, gritaban y oraban a Baal, y Baal no le respondió. Pero sus ojos vieron, ellos presenciaron que un hombre se paró, organizó el altar, cortó la leña, la ubicó, puso el buey, oró a Dios y la gloria de Dios se manifestó. Necesitamos que la gloria de Dios se manifieste en estos tiempos. Necesitamos, hermanos, reconocer que el altar no es un lujo, que el altar es un lugar donde me permite tener comunión, vuelvo y repito, un lugar donde si te sientes, no te sientes bien, entonces ven al altar que ahí te renuevas. Es un lugar donde tienes victoria de parte del Señor. Es un lugar donde podemos decir: Jehová es mi estandarte. Es un lugar donde encontramos paz, y si los demás lo ven, también van a decir:
los evangélicos es una realidad. Yo también quiero acercarme al altar. Yo también quiero recibir el llamado de Dios. Entonces aquellos que no han conocido al Señor recibirán el llamado y vendrán al altar. Así como tú y yo lo hicimos. No construyó el altar como señal y enseñanza, decirle a sus hijos: miren, sean agradecidos con Dios. Lo aprendieron sus hijos, lo aprendió Abraham, lo aprendió Isaac, lo aprendió Jacob, lo aprendió Moisés. Y de Moisés lo aprendió ¿quién? Josué. Y si lo sabía Gedeón, era porque había observado que había hombres de altar. Si nosotros no somos de altar, ¿cómo nuestros niños, cómo los adolescentes, cómo los jóvenes van a entender la importancia del altar si no les transmitimos la importancia que tiene un altar? Noé se lo transmitió a sus hijos cuando se bajó del arca y levantó altar para el Señor. Oh, maravilloso es nuestro Dios. Cuán importante es su altar, el lugar. Oh, ese lugar de consagración personal. El Señor nos da un ejemplo en Isaías 6:6, que ahí está el fuego, que hay fuego, y esas tenazas que tomaron, oh, las sangres pasaron, ese carbón encendido en los labios de este varón, él experimentó el fuego. Nosotros tenemos que venir al altar, tener un altar personal, valorar el altar que hay en nuestras iglesias, venir aquí a adorarle, agradecerle, transmitirle a nuestros hijos, transmitirle a nuestra generación que es en el altar donde tenemos victoria, que es en el altar donde nuestra ansiedad, donde nuestra preocupación se va, donde tenemos la revelación de quién es Dios. Porque hay muchos en las iglesias que no pueden decir: Él es el Dios. Cuando Jacob lo entendió, él no dijo: el Dios de mi padre, él dijo: Él es el Dios de Israel. Él sabía que era su Dios y lo sería para su descendencia. Aleluya. El Dios que cumple promesas, el Dios que llama, el Dios que brinda conocimiento. Aleluya. Señor, danos. Danos, Señor, de su presencia necesitamos. Ministra la vida de tu pueblo, ministra mi vida, Espíritu Santo. Si mi pueblo se volviese y me buscase, renovando así su entrega y su fe, si me amasen como aman sus caminos, si olvidasen los rencores